Audiolibro La huella de tu nombre, escrita por elsantonombre.org. Capítulo 3. Descansar en Dios. Cuando uno ha pasado alguna etapa difícil, un poco alejado de la espiritualidad que se ha planteado, tal vez un poco olvidado de Dios, atareado en muchas cosas rápidas y del día a día, o si uno ha estado particularmente confuso, crispado, con problemas varios, lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva. No someterse a exhaustivos recuentos de males y bienes, como si tuviera que hacerse el deber y el haber de un registro contable. Lo mejor es hacer con el alma lo que suele hacerse con el cuerpo fatigado y exhausto. Respirar hondo y tranquilo varias veces. Pegarse un buen baño. Comer despacio cosas livianas y nutritivas. Sentarse al fresco ante la mejor vista posible de la que uno disponga. Uno deja el equipaje, se cambia las ropas gastadas, se pone fresco, toma algo tonificante. Hay que llevar esta analogía al alma. Dejar las consideraciones sobre lo hecho, al menos por el momento. Suele suceder que, haciendo recuentos, terminamos enredados nuevamente en los pensamientos que trajeron las distracciones. Situarse en el momento actual y centrarse en muy poco. Se puede usar la oración de Jesús o cualquier oración de nuestro agrado, que sea simple, corta y que coincida con el sentimiento que tenemos, y aferrar la mente en ella, pero no con violencia o tensión, sino como invitando a los pensamientos a reunirse en torno a ese fuego cálido y suave de la oración interior. Atendamos a que, si respiramos profundo y suave, también se aquieta la inquietud mental y a la inversa. No hay prisa, tranquilo. Lo esencial no son muchas cosas. El Señor sabe lo que sucede en ti. Descansa. Recuéstate en su seno, como hacíamos cuando pequeños, en el regazo de nuestra madre. Hay que encontrarse con la intención más íntima de uno, que no es otra cosa que la de todos. Que todo salga bien, que no haya sufrimiento, hacer lo mejor posible, liberarse del miedo. Que todos estén mejor. Entregarle ese anhelo a Dios. Él lo sabe, pero uno lo entrega igual, como si fuera una ofrenda cariñosa, diciéndole: aquí tienes, Señor de los cielos, vida del corazón. Permanezco así, atento a la brisa y a los grillos que acunan la noche naciente. Cuarto capítulo. El idioma de Dios. Me asombró siempre, desde que le conocí, ese estarse quieto, tan tranquilo y sin esfuerzo en que habitualmente se encontraba. No le pasaba como a la mayoría de las personas. En él no había agitación corporal que denotara inquietud mental. Las primeras veces me resultaba incómodo el silencio juntos. No movía las piernas, no se rascaba algún difuso picor en la cara, no se limpiaba la garganta con fingida carraspera, ni siquiera decía esas cosas mínimas de ocasión como «así es» o «¿qué se le va a hacer?». Esas expresiones a las que yo estaba acostumbrado en mi ambiente familiar. Incluso, por lo general,
La gente alterna la mirada entre distintos puntos de la habitación, una manera de estarse haciendo algo en medio de la nada, como si mediante esa actividad se evidenciara algún tipo de reflexión sesuda o interesante. Pero con Esteban nada de esto sucedía. Era una presencia intensa pero silente. Su ánimo se sentía cordial y su persona emanaba una suave calidez propia de la gente buena. Su talante parecía decir, según mi personal traducción, claro está, me parecía escucharlo decir esto: todo es como debe ser ahora y todo irá mejor en el futuro. Así, surgían gratas conversaciones y afloraban desde mi alma preguntas que ni había pensado momentos antes. El mismo estado de calma hacía posible una lucidez en la que los problemas se aclaraban y mostraban en sí mismos la solución correcta. Alguna vez lo había dicho de ese mismo modo: toda situación tiene escondida la solución. Lo que se necesita es mirar con la actitud de quien mira algo que sabe escrito en el idioma de Dios. Los acontecimientos son su revelación cotidiana para cada uno. Esto se sabe sin pensar. Ese idioma se interpreta con el corazón. Uno sabe, en la intimidad del silencio interior. Allí, el significado de los hechos se nos revela sin forzamiento ni parcialidad. Y también decía: esto se sabe sin pensar. Ese idioma se interpreta con el corazón. Uno sabe en la intimidad del silencio interior. Allí, el significado de los hechos se nos revela sin forzamiento ni parcialidad. ¿Cómo hacer para llegar a ese lugar donde uno ve claramente los significados? Recuerdo que le pregunté con palabras similares y algo impulsivamente. Él me respondió: uno tiene que estar dispuesto a que Dios lo transforme por completo, si fuera el caso. Uno no puede entablar este diálogo hecho de sucesos sin apertura a la metanoia, a dejarse arrasar por la gracia si es lo que se precisa. Si uno quiere conservar sus parcelas de egoísmo, se le va a arruinar la quinta. Todavía no dimensiono cuánto me transformó mi relación con él, y aunque ha pasado mucho tiempo ya, su imagen y el recuerdo de su voz me aparece más vivo que cosas ocurridas hace poco. Capítulo 5. Saborear las Escrituras. Una práctica común de los primeros padres del desierto era la memorización de la Sagrada Escritura, o al menos de los Evangelios. En aquellos consagrados que, apartados totalmente del mundo, solo remitían al silencio, la soledad y la oración continua del corazón, el estudio de los sagrados textos era un descanso, una labor casi de esparcimiento. ¿Tiene sentido hoy ejercitarse en alguna tarea similar? Sé que usted suele aconsejar eso a algunos hermanos. Hoy en día, como antiguamente, la recitación, la incorporación memoriosa o la simple lectura de los textos inspirados tiene el sentido de tomar contacto con eso que lo divino quiso hacer llegar hasta nosotros. Es el mensaje puro de Dios para cada quien. La palabra devela un significado personal al que la lee, con unción y afecto entrañable. Esto va más allá de cualquier exégesis
o interpretación erudita que pueda hacerse de ella. Por otra parte, si se pretende educar la mente para que se aficione a la oración continua, nada mejor que la recitación de los evangelios para evitar la divagación, la curiosidad permanente y ese deambular de los pensamientos en torno a cualquier viento. Actualmente, hay quien se ayuda escuchando una grabación varias veces al día o durante actividades rutinarias que no requieren particular atención. Muy lejos de la falta de respeto, es una manifestación del propósito firme de vivir para Dios y según su mensaje. La memorización, además, permite una particular forma de interiorización de la palabra. Para recitar el Evangelio de memoria, hace falta leerlo muchas veces y con atención, y mejor si en voz audible en ocasiones de intimidad personal. Escuchar a Dios, saborear su palabra con fruición, transforma a la persona. El valor de la Sagrada Escritura no está solo en su significado, sino que desde su origen es vehículo privilegiado de la gracia. Encarnar los evangelios en la propia conducta, como todos sabemos, no es nada fácil. Empezar por un conocimiento acabado del mensaje de Jesús es un buen comienzo. Aunque uno no tenga tiempo, aunque lleve años, es una tarea digna de emprenderse. Un versículo diario o menos aún hace que la tarea se vuelva posible, incluso en medio del agitado recordar que aunque el mundo imponga su frenesí, son nuestras propias ansias, deseos y expectativas los que abren la puerta al mundo. Capítulo 6. Dulce comunión constante. El peregrino ruso camina y reza. Ocasionalmente busca orientación. Con quien sea que se encuentre, habla de lo mismo, de la salvación, de la oración, de la sociedad y del silencio buscando a Dios. El peregrino dedica su vida a encontrar a Jesús en el corazón. Como resultado de esta entrega absoluta, comienza a vivir las gracias celestiales desde esta misma tierra, en esta misma vida. Pero claro, el peregrino lo había perdido todo. Habiendo perdido todo, entregó lo que quedaba, él mismo, consagrándose a la oración de Jesús. Nuestra dificultad para llegar a vivir el gozo de la gracia en el corazón salta a la vista. Creemos que tenemos de algún modo, nos parece, ser poseedores de algo, bienes, afectos, decisiones, proyectos, el cuerpo, la mente, etc. Estas posesiones que configuran nuestros deseos y voluntades se transforman en pensamientos y divagaciones constantes, que son aquello que se interpone entre nosotros y la oración ininterrumpida. Cuando todos los deseos se unifican en el deseo de Dios, es decir, cuando se busca el reino de Dios, lo demás se acomoda según la gracia y la vida se hace simple, pacífica y resulta atravesada por una serena alegría que no se altera por el vaivén constante de las circunstancias. Este es el gozo de los hijos de Dios, que vive en un mundo transfigurado por el Espíritu Santo. Es el mismo mundo de todos, solo que ellos ven a Dios en todo y en todas sus criaturas.
De eso trata la vida del peregrino ruso. A eso lleva la oración de Jesús, cuando se hace hábito en la mente y llega a penetrar el corazón. Los pensamientos se hacen escasos y funcionales. La alegría sin objeto se hace frecuente y una paz activa es el trasfondo desde el cual se cumplen los deberes y situaciones. Si llega a gustarse el toque amoroso de la oración en el corazón, esa vivencia por sí sola facilita luego el regreso a la ermita interior. La gracia fluye todo el tiempo, como decía el apóstol. En Él somos, vivimos y existimos. Hechos, capítulo 17, versículo 28. Son los pensamientos quienes nublan la percepción de la divina presencia. La oración de Jesús es la herramienta para silenciar la mente, la loca de la casa. Dicho por Santa Teresa de Jesús. A diferencia de la recitación de un mantra cualquiera, el nombre de Jesús penetra las fibras íntimas de nuestro ser y opera una transformación integral de lo que somos. Cambia nuestra mirada, nuestros hábitos y nuestro modo de relacionarnos con los demás. Si a la repetición del nombre de Jesús se le une el sentimiento de amor a Dios o de necesidad extrema de su ayuda, la oración poco a poco desciende al corazón. Esto quiere decir que encarna en nosotros y deja de ser un esfuerzo para convertirse en una dulce comunión constante. Capítulo 7. Extraños en un mundo extraño. La vida espiritual no es un camino llano. Por lo general, presenta numerosos altibajos, colinas, valles pronunciados, desvíos, senderos, sorpresivas cumbres y peligrosos desfiladeros. Son figuras que muestran con claridad las experiencias que atraviesan quienes se han dispuesto en la búsqueda de Dios. Son los que han emprendido el viaje hacia lo profundo del corazón, aquellos que indagan en búsqueda de la perla escondida, los que sumergiéndose en pos del silencio, van tras el secreto que en aquel se oculta. Hoy en día son extraños en un mundo extraño, peregrinos que vienen de lejos con una mirada forastera. Poco tienen en común con una época en la que todo brilla y suena reclamando atención, prometiendo bonanza inmediata a cambio de la luz que anima el espíritu. Llamados a una vida de silencio y oración, atraídos misteriosamente hacia el recogimiento y la contemplación, dudan a veces de sí mismos. Se preguntan por su propia cordura cuando no logran aceptar del todo la vocación con la que han sido marcados. Es que lo que nos rodea tiende a incorporarse. Los valores imperantes pugnan por agregarse al alma, buscando de ella sumisión y entrega en la alienación. ¿Qué haremos entonces? Esto se refiere a la actitud previa a cualquier acción, a un porte del ánimo, a una manera de estar posicionados frente a lo que viene en el momento siguiente. Hace falta que nos centremos en la disposición con la cual encaramos la jornada y cada actividad. El corredor adopta una postura muy precisa antes de lanzarse a la carrera. Se agazapa, se apoya con precisión para obtener impulso. Todo en él se dispone para salir disparado con velocidad hacia la meta. Permanece estático en espera de la señal.
Todos los atletas saben de la importancia de estar preparados para la tarea. Se ejercitan desde antes de la competencia. Siguen una rutina de descanso, nutrición, entrenamiento. La vida espiritual precisa de una ascesis. Sin ella, desvaría sin rumbo el caminante. Pero hay que distinguir. Ascesis no es rigidez, ni escrúpulo, ni forzamiento. Es más bien un ordenamiento en función de lo querido, un establecernos pautas que nos faciliten el ascenso. Pero el problema se presenta cuando, teniendo intención y ascesis, no encontramos el ánimo para practicarla, cuando nos extraviamos de nuestra misma meta y las decisiones de ayer nos resultan ajenas, como si hubiera sido otro el que se consagró o el que decidió seguir la puerta estrecha. De eso se trata, de encontrar la disposición adecuada. Sin este ordenamiento anímico, que es también físico y espiritual, la ascesis queda relegada como un proyecto bien intencionado pero impracticable. No hacer las cosas apresurados y sin más, negarse al apremio, resistir la prisa que viene de dentro y a la de afuera. Buscar entonces esa manera de situarnos que nos permite hacer bien lo que sea que hagamos. Lo primero en cada jornada y lo más importante en cada momento ha de ser encontrar la disposición adecuada. Aplicar esto cuando advertimos que nos perdimos, que empezamos a perder la frecuencia espiritual, esa sintonía con lo sagrado. Uno ha de mantenerse en el camino y para eso necesitamos estar atentos a nosotros mismos y traernos al centro nuevamente, cada vez que empezamos a ser zarandeados por los estímulos del medio. ¿Esto es gracia? Sí, es gracia y también disposición de nuestra parte, porque la fuerza de la gracia está siempre disponible, pero hay que permanecer abiertos a su acción, interesados en recibirla, vivir en la presencia de aquel que amamos y en quien nos refugiamos en la meta del peregrino espiritual. Queremos vivir con Cristo y en Cristo. Quisiéramos limpiar el corazón para que éste se haga morada de lo trascendente. Esto es don y también disposición, determinación inflexible del corazón.